Ya hemos aprendido que la respiración celular puede dividirse en aproximadamente tres fases. La primera fase de la respiración celular es la glucólisis, que literalmente significa la ruptura de la glucosa. Ruptura de la glucosa. Puede ocurrir con o sin oxígeno. Si no tenemos oxígeno, entonces vamos a la fermentación. Hablaremos de esto más adelante. Repasando la fermentación, en el ser humano produce ácido láctico, en otros tipos de organismos puede producir alcohol o etanol. Sin embargo, si tenemos oxígeno para la mayor parte de la reacción, vamos a suponer que ésta va a seguir adelante con oxígeno. Si hay oxígeno, entonces se podría proceder con el ciclo de Krebs, a veces llamado ciclo del ácido cítrico, porque trata con ácido cítrico, lo mismo que en el jugo de naranja o la limonada. Luego, desde ese punto, pasa a la cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. Aprendimos en la primera visión general del video de la respiración celular que es aquí donde se produce la mayor parte de las moléculas de ATP, a pesar de que utiliza materias primas que se producen en estas fases. Lo que quiero hacer en este video es solo centrarme en la glucólisis. Esto es una especie de... A veces es una materia difícil porque podrían quedarse atrás. Te voy a mostrar un poco el porqué y el mecanismo real puede ser muy desalentador. Lo que quiero hacer es simplificarlo para que puedas entender la importancia de esto, para poder apreciar el proceso y luego tal vez cuando nos fijemos en las dificultades de la glucólisis hacer que pueda tener un poco más de sentido. Por lo tanto, la glucólisis o en realidad la respiración celular comienza con la glucosa. Ya conocemos que la fórmula de la glucosa es C6H12O6. Y puedo dibujar toda su estructura, tomaría un poco de tiempo. Sin embargo, solo me voy a centrar en la columna vertebral de carbono. Es un anillo, o puede ser un anillo, solo lo voy a dibujar como 6 átomos de carbono en fila. Hay dos tipos de fases importantes dentro de la glucólisis que es bueno que conozcas. A una de ellas la llamo la fase de inversión. Esta fase de inversión en verdad usa dos moléculas de ATP. Usa dos moléculas de ATP. Ya sabemos que el propósito de la respiración celular es generar ATP. Sin embargo, desde el primer momento tiene que utilizar dos moléculas de ATP. Usa dos ATP y entonces, en esencia, para romper la glucosa en dos partes de 3 carbonos cada una, las cuales también tienen un grupo fosfato en ellas. Los grupos fosfato proceden de los ATP. También tienen un grupo fosfato en ellas y esto a menudo se le llama... Hay un montón de nombres, a veces se llama PGAL. Realmente no necesitas saber esto. También se llama fosfato de gliceraldehído. Fosfogliceraldehído. Es todo un reto a mis habilidades de ortografía, no es tan importante saberlo. Todo lo que tienes que saber en esta primera fase es que se utilizan dos ATP, es por eso que se le llama fase de inversión. Fase de inversión. Si usamos una analogía empresarial, fase de inversión, cada una de estas dos moléculas PGAL puede entrar en la fase de pago. En esta fase, cada una de estas moléculas de PGAL se convierten en piruvato, que es otra molécula de 3 carbonos, pero reconfigurada. El proceso de pasar a piruvato, y déjeme escribir piruvato en azul, piruvato, porque esto es algo que al menos es bueno saber la palabra. Te voy a mostrar la estructura en un segundo. Piruvato. A veces es llamada ácido pirúvico. Es lo mismo. Esencialmente es el producto final de la glucólisis. Empieza con la glucosa en la fase de inversión y termina en este fosfato gliceraldehído, que en esencia es lo que se rompió de la glucosa. Se agrega un fosfato en los extremos de esta. Luego estas dos independientemente pasan por la fase de pago. Entonces terminan con dos moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa con la que se inició. Ahora debes estar diciendo, una fase de pago. ¿Cuál fue nuestra fase de pago? Nuestro pago tenemos para cada uno, déjeme escribir esto como la fase de pago. Fase de pago. Esta es nuestra fase de pago. Pido disculpas por el fondo blanco. Lo hice porque el mecanismo que les voy a mostrar que copié y pegué de Wikipedia tenía un fondo blanco, así que empecé con fondo blanco en este video. Sin embargo, personalmente al menos prefiero el fondo negro, es mucho mejor.
Esta es la fase de pago. Así, cuando pasamos de fosfato gliceraldehído a piruvato o ácido pirúvico, se producen dos cosas, o supongo que se producen tres. Producimos cada una de estas moléculas de PGAL que pasan a piruvato, las cuales producen 2 ATP, va a producir 2 ATP aquí, y va a producir 2 moléculas de ATP aquí también. Entonces, cada uno de ellos produce un NADH. Lo haré en un color más oscuro. NADH. Por supuesto, no están produciendo toda la molécula en el vacío. Básicamente lo que están haciendo es empezando con la materia prima de un NAD+. Entonces, empiezan con un NAD+, el que en esencia se reduce mediante la captación de un átomo de hidrógeno. Recuerdo, lo aprendimos en un par de videos atrás, que se podía ver la reducción como la ganancia de un hidrógeno, por lo que el NAD+ se reduce a NADH. Luego, estos NADH serán utilizados en la cadena de transporte de electrones para producir moléculas de ATP. Así que la gran importancia de esto aquí es, si fuese a escribir la reacción que se obtiene mediante la glucólisis, que comienza con la glucosa. Necesitas algunas moléculas de NAD+. NAD+. De hecho, por cada mol de glucosa, vamos a necesitar 2 NADH. NAD+, perdón. Vas a necesitar 2 ATP. Estoy escribiendo todos los ingredientes que necesitamos para empezar. Entonces vamos a necesitar, déjeme decir, estos individuos van a ser ADP antes de que se conviertan en ATP. Así que voy a escribir más 4 ADP. Luego, después de realizar glucólisis, y voy a escribirlo aquí. Déjenme escribir también. Lo siento, era ADP. Voy a reescribir esa parte. 4 moléculas de ADP. Entonces tal vez necesita 2 grupos fosfato, porque vamos a necesitar 4 grupos fosfato. Más 4 se van a llamar, a veces se escribe así, pero tal vez lo escriba así. 4 grupos fosfato. 4 grupos fosfato. Y luego, una vez que se realice la glucólisis, tendrás 2 piruvatos. 2 piruvatos más 2 NADH. El NAD+ se ha reducido, ganó un hidrógeno. REG, OEPREG, la reducción es la ganancia de un electrón. Sin embargo, en el sentido biológico se piensa que se gana hidrógeno, como el hidrógeno es muy poco electronegativo, está captando sus electrones. Has ganado sus electrones, entonces 2 NADH más estos 2 ATP se usan en la fase de inversión, es por eso que los escribí un poco separado. Se usaron estos 2 ATP, quedas con 2 ADP. Entonces estos tipos en esencia se convierten en ATP y tenemos más 4 ATP. Supongo que no se necesitan 4, solo se necesita un valor neto de 2 grupos fosfato, debido a que 2 saltaron aquí. Posteriormente es necesario un total de 2 más para conseguir 4. A grandes rasgos se empieza con una molécula de glucosa y se termina con 2 piruvatos. Usando 2 ATP consigues 4, por lo que tiene un neto de 2 ATP formados. Permítame escribirlo muy grande. Netos. Lo que se obtiene de la glucólisis es 2 ATP, 2 NADH. Cada uno puede luego ser utilizado en la cadena de transporte de electrones para producir 3 ATP más 2 NADH y 2 piruvatos, que van a ser transformados en acetil-CoA, que va a ser la materia prima para el ciclo de Krebs. Estos son los resultados de la glucólisis, así que ahora que sabemos todo esto, vamos a ver el mecanismo. Debido a que este es un poco más difícil cuando se ve, vamos a ver los mismos temas que acabo de hablar. Estamos comenzando con una glucosa. Es una cadena de 6 que está en círculo o en forma de anillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Podría escribirlo así, solo para hacer una gran simplificación, pasa por unos pocos pasos. Uso un ATP aquí. Déjenme hacer eso en otro color. Lo haré en color naranja cada vez que use un ATP. Uso un ATP aquí y uso otro ATP allá.
Como acabo de decir, tienen nombres un poco diferentes, pero esta es fosfato de gliceraldehído aquí. Ellos lo llaman gliceraldehído 3-fosfato. Es exactamente la misma molécula. Pero como puedes ver, cuando la dibujé antes, tiene 1, 2, 3 carbonos y también tiene un grupo fosfato. El grupo fosfato está enlazado al oxígeno. Solo para simplificar dibujé el grupo fosfato así y lo mostré aquí. Este era el fosfato de gliceraldehído. Aquí arriba está la estructura real. Creo que a veces cuando nos fijamos en la estructura es fácil pasar por alto el concepto. Hay dos de estos. Se podría decir que puedes volver atrás y adelante con esto, con este otro tipo de isómero, pero lo importante es que tiene dos de estos compuestos de carbono que ahora son compuestos de 3 carbonos. La glucosa se ha dividido y ahora estamos listos para entrar en la fase de pago. Recuerda que tiene dos de estos compuestos aquí. Es por eso que cuando hicieron este mecanismo escribieron un 2X allí, debido a que la glucosa se ha dividido en dos de estas moléculas. Así cada una de las moléculas ahora va a hacer esto aquí. Y para cada uno de los gliceraldehído 3-fosfato, PGAL o fosfato de gliceraldehído, podemos ver el mecanismo y decir, vamos a ver, va a ser un ADP convirtiéndose en ATP. Así que es más un ATP. Entonces lo vemos de nuevo aquí pasando a piruvato. En el camino al piruvato tenemos otro ATP más. Así, por cada uno de los PGAL o fosfatos de gliceraldehído que se han producido, estamos produciendo 2 ATP en la fase de pago. Ahora bien, había 2 de ellos, el total de una molécula de glucosa. Vamos a producir 4 ATP en la fase de pago. Por lo tanto, en la fase de pago, 4 ATP. En la fase de inversión se utilizan 1, 2 ATP. Entonces, los ATP netos totales generados directamente de la glucólisis son 2 moléculas de ATP. 4 producidos. Sin embargo, hemos tenido que invertir 2 en la fase de inversión. Y luego las moléculas de NAD y NADH que vemos aquí. Para cada fosfato de gliceraldehído o gliceraldehído 3-fosfato o moléculas de PGAL o como los quieran llamar, en este momento aquí se ve que se está reduciendo NAD más en NADH. Esto sucede una vez por cada uno de estos compuestos. Obviamente hay 2 de ellos. La glucosa se divide en 2 de estas moléculas, así se van a producir 2 NADH. Luego van a ser utilizados en la cadena de transporte de electrones para producir 3 ATP. Finalmente, cuando todo está dicho y hecho, nos quedamos con los piruvatos. Es bueno al menos que lo hicieran grandes y bonitos. Podemos echar un vistazo a cómo se ve un piruvato. Como había prometido, podemos ver todos los enlaces de oxígeno y todo eso. Es una estructura de 3 carbonos, tiene una columna vertebral de 3 carbonos. El resultado final es que el carbono, que la glucosa se partió por la mitad, se oxida. Algunos de los átomos de hidrógeno se arrancaron de esta. Como se puede ver que solo hay 3 átomos de hidrógeno. Y empezamos con 12 hidrógenos de la glucosa. Y ahora tiene sus enlaces de carbono enlazados más fuerte con el oxígeno. Esencialmente, es tener sus electrones robados por los átomos de oxígeno o captados por los átomos de oxígeno. Así se ha oxidado el carbono en este proceso, queda más oxidación por hacer. Y en el proceso hemos sido capaces de generar 2 ATP netos y 2 NADH que más tarde pueden ser utilizados para producir ATP. De todos modos, espero que puedas encontrarlo de mucha ayuda.